Buenos días, amigos y amigas televidentes. Este es Primer Plano Monitoreo Democrático, hoy miércoles 25 de enero. Esta mañana tenemos un invitado especial, el ingeniero Antonio Lacayo, exministro de la Presidencia durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro y actualmente directivo del Grupo Empresarial Pelas. Correcto, la Fundación Centro Empresarial Pela, correcto. De la Fundación Centro Empresarial Pela. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Un gusto tenerlo con nosotros. Antes queremos de entrar en materia, vamos a tocar el informe que el día de ayer, el informe de coyuntura económica para el 2012 que presentó el FUNIDES. El FUNIDES tiene 4 informes anuales. 4, cada trimestre. Cada trimestre. Este es el primer informe del 2012, ingeniero. Correcto. Así es, ¿verdad? Sí. Pero antes queríamos mencionar los titulares de los diarios del país. El Nuevo Diario dice: demandan al Estado, 4 ex empleados de la DGI acuden ante la Corte Centroamericana. El día de ayer mencionamos algo sobre el tema de los desempleados, de las personas que han sido retiradas de sus puestos de trabajo durante el periodo pasado del presidente Ortega. Aquí se está concretando, dice: la Corte Centroamericana de Justicia se reunirá en pleno y decidirá si la queja por el pago de sus indemnizaciones, que en muchos casos están pendientes, será ventilada en ese tribunal regional. También el Nuevo Diario destaca el informe del FUNIDES. Dice: FUNIDES visualiza amenazas al crecimiento económico, factores externos e internos, entre otros, el retiro de la cooperación. Recordemos que la semana pasada, una de las noticias de la semana pasada fue el retiro de la cooperación alemana. En declaraciones de la embajadora Kerr, la gota que derramó el vaso fue el fraude de las elecciones del 6 de noviembre. Y el Nuevo Diario también dice: productores de frijol en aprietos, en riesgo de mora porque no les permiten exportar. Y es lo que hemos venido hablando en los últimos días, de las restricciones a las exportaciones del grano rojo. La prensa, por su parte, en activos, también menciona la presentación del informe de FUNIDES. País carece de un plan de crecimiento. FUNIDES insiste en que se debe mejorar la institucionalidad y la seguridad jurídica. Entrando en materia, ingeniero, me llamó la atención que gran parte del empresariado y gran parte de los representantes de los sectores económicos, incluyendo al general en retiro Álvaro Baltodano, estuvieron presentes ayer en la presentación del informe. Pues yo no lo he leído en totalidad, será materia de estudio para este fin de semana. El informe es una de mis debilidades. El tema económico lo tengo que leer bastante e informarme e investigar mucho el tema económico, pero una de las cosas que me llama la atención es precisamente esto que dice la prensa: país carece de un plan de crecimiento, de acuerdo al informe del FUNIDES. Usted es miembro del directorio de la Junta Directiva de FUNIDES. ¿En qué se basan para afirmar que no hay un país? Por el otro lado, el general Baltodano dijo que sí hay, por lo menos dice en inversiones, en la parte de inversiones, sí hay un plan. Su opinión. Lo importante del informe de FUNIDES el día de ayer, creo yo, sí, es que reconoce por una parte que estamos cerrando en el 2011 un año que fue bueno en términos de crecimiento económico. FUNIDES estima que el crecimiento del 2011 fue de 4.8%, que es bueno. Muy bueno. Y se suma al del año... se hablaba de un 4%, de un 4, luego las cifras más optimistas ponían hasta 4.5, FUNIDES incluso va más allá y dicen, puede ser que incluso sea 4.8, o sea, muy cercano al 5, que es bueno. Además, sumado al año 2010, que también fue bueno porque fue arriba de 4. Entonces tenemos 2 años seguidos de buen crecimiento económico. Bueno, ¿verdad? Porque en realidad a lo largo de, vamos a decir, de 20 años, después de que salimos del hoyo de los años 80, el crecimiento ha promediado tal vez alrededor de entre 2 y 3, o sea que sí, estar en 4, 4,5 es bueno. Pero a la vez señala FUNIDES que hay amenazas a este crecimiento, es decir, hay amenazas
fuera de nuestro país y amenazas internas también, razón por la cual gobierno, sector empresarial, sector laboral, sociedad civil, todos tenemos que estar conscientes de que ante esos posibles choques externos tenemos que ser más cuidadosos de lo que vamos a hacer en los próximos años para que esto no se nos desmorone nuevamente. ¿Cuáles podrían ser estos choques externos? Los choques externos vienen fundamentalmente de que la economía mundial no termina de resolver su problema. ¿Una recesión en Europa? Europa está, todos sabemos, leemos continuamente ¿problemas en China? Informes. China es una consecuencia de Europa y es una consecuencia de Estados Unidos, porque China lo que hace es que le vende productos. El gran comprador de China es Europa y Estados Unidos. Si el comprador dice, fíjate que no tengo reales para comprarte, ¿qué hace el vendedor? ¿A quién le va a vender? Solo que inventemos venderle a los marcianos, pero todavía no podemos, no sabemos si viven ahí o no viven. Es decir, China, ¿verdad?, exporta. Y entonces tiene que encontrar a quién exportarle. Luego, si Europa, que es el gran comprador, o Estados Unidos, no tiene esa capacidad, porque está muy endeudada, por lo que sea, pues entonces China también tiene que bajar el ritmo. Y entonces ahí toda la economía mundial, que ahora está interconectada, puede, como dicen, ralentizarse, puede lentearse. Entonces nuestros productos de exportación... Cuando los elefantes se pelean, la grama sufre. Sufre, y nosotros ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vendemos café, carne, azúcar, maní, oro, y estos productos, sobre todo los primeros que son de origen agrícola, que generan el trabajo, el empleo y todo, pueden comenzar a ver precios ya no tan atractivos. Ojalá no, pero ¿qué pasa si sucede eso? En el caso del oro, que ha tenido un repunte y sube todos los días, a eso... A ver, si para entender, porque usted es el experto aquí. No, yo no experto, yo no sé, pero trato igual que vos de 4.8%, el que habla FUNIDE, sí, se debe al conjunto de toda la economía. Terminamos con las exportaciones, 2.300 y pico de exportaciones. Exportaciones es lo que llaman el sector externo, pero también ahí está el sector de la demanda interna, es decir, la construcción se ha activado. Han habido también inversiones importantes este año en tema de energía renovable, y el consumo también ha estado activo, porque obviamente al haber buenos precios de café, de carne, etcétera, pues se tiende a haber más empleo en el campo, ese empleo se va hacia el consumo de cosas básicas, pero entonces aumenta el consumo. Entonces la economía es un resultado de todo. Y en este sentido podemos decir que el 2011, igual que el 2010, tuvo vientos favorables, pues es decir, nos ayudaron los precios externos. Nos ayudó también la cooperación venezolana, que como en estos últimos años ya pasa de los 500 millones de dólares, es mucho dinero. Y también nos ha ayudado, diría yo, una tendencia en el Banco Interamericano de Desarrollo a apoyar mucho a Centroamérica, a Nicaragua en particular, con lo cual han habido préstamos para carreteras, para electrificación, para proyectos de agua potable. Entonces, encima de que había cierta cooperación internacional todavía, ¿verdad? España muy activa y otros países. Entonces, los vientos no fueron favorables. La pregunta que uno se hace y que hacemos en FUNIDE es, bueno, estos vientos se van a mantener los próximos 2, 3 años. Es lo que preguntaban ayer los asistentes. Y la verdad es que no se sabe. Es decir, entonces, resumiéndote, el primer factor externo que se nos puede volver adverso es que se nos pueden bajar los precios de nuestros principales productos de exportación. Si se nos bajan esos precios un poco, definitivamente el crecimiento, ¿de dónde va a venir? Solo podría venir de un aumento en los volúmenes. Pero nadie sube la producción de café de un año para otro. Es decir, el café es una cosa que se siembra y lentamente va poco a poco. Una vaca tampoco pare un ternero cada 3 días, pues, es decir, toma su tiempo. En Nicaragua es casi cada 2 años, ¿verdad? Decía ayer don Antonio Baltoano, no pongamos todos los huevos en una sola canasta. Es decir, como dice usted, hay factores externos como la baja de los precios.
¿Qué nos ha favorecido en estos últimos años? Que los precios han subido, ¿verdad? Entonces, los precios han subido. Entonces, eso nos ha favorecido y por eso hablamos de un crecimiento de 4. casi el 4.8, sí, como es el FUNID. ¿Qué pasa si esto se revierte? ¿Qué pasa si en el caso, por ejemplo, de la cooperación venezolana que hablamos a cada rato, pues, si las cosas cambian en Venezuela y cambian y podrían cambiar si la salud del presidente Chávez, como decía un informe de hace 2 días en El País de España, un informe médico, le quedan 9 meses, 12 meses de vida. Esa es otra amenaza. Aquí han puesto todos los huevos en esa canasta. Entonces, correcto, yo sí. La amenaza de los precios es una. La amenaza de lo que pueda pasar con la cooperación externa es otra. Ahí solo Dios sabe. Porque según leíamos en el ABC, concretamente de Madrid, ahí aparentemente tuvieron acceso a los archivos médicos del presidente, y lo que se lee ahí es que él, por querer estar siempre activo en su rol de gobernante y viajar como vino aquí a Managua, etcétera, ha pospuesto periodos de ausencia que necesitaba ausentarse para que le dieran los tratamientos de quimioterapia, que requiere el caso. Él lo ha dicho, bueno, pospongamos eso. Entonces, en efecto, lo que está pasando es que su metástasis le está caminando más rápido de lo previsto. Y entonces, estos informes médicos en el ABC dicen que su pronóstico ya no es de 3 años, es de 9 meses a 12 meses. Es decir, estamos hablando de que no se, según esos reportes, ¿verdad?, que pudiera ser que no llegue a las elecciones o que llegue en un estado tan debilitado que no pueda correr para presidente. En todo caso, ¿verdad?, en todo caso es incierto pues lo que pueda pasar ahí. Aunque él se curara de su enfermedad, Venezuela tiene un endeudamiento externo brutal. Es decir, ahí dentro de poco pareciera que la cosa puede estallar porque PDVSA está endeudada hasta donde no es, el gobierno está endeudado hasta donde no es, a pesar de precios de petróleo de $100. Sí, entonces, más de 100. Mira lo que puede suceder si esta lentitud en la economía mundial que estamos viendo que puede afectarnos nuestros precios de café, también puede afectar el precio del petróleo. Porque el petróleo es como el combustible de la economía mundial. Si la economía mundial comienza a caminar más lento, va a consumir menos petróleo. China, que es el gran consumidor de petróleo para estar exportando lo que exporta, ¿verdad?, pudiera necesitar menos petróleo. ¿Qué pasa si el precio del petróleo pues baja un poco? Venezuela puede entrar en dificultades económicas serísimas, aunque el presidente Chávez, ¿verdad?, se cure y siga 100 años en el gobierno, pudiera ser que por razones económicas esa cosa se le complique. Entonces, a mí me viene a la mente mucho, Yossi, lo que pasó en el año 90. En el año 90 desapareció el apoyo de la Unión Soviética, y no porque hubiera ganado doña Violeta, porque la embajadora me dijo a mí que ya se lo habían comunicado a ellos, al presidente Ortega, que si ganaba las elecciones en el 90, que ya no iba a haber otro plan quinquenal de la Unión Soviética para Nicaragua. Y yo, cuando entramos nosotros al gobierno, yo platicando con este embajador que se llamaba Eugenio, le digo, pero Eugenio, ¿cómo es posible que apenas ganó pues un nuevo presidente, ustedes ya no quieren ayudar? Le digo, no, ya se lo habíamos comunicado al presidente Ortega. Es más, Antonio, mira, nosotros no los podemos ayudar a ustedes porque nosotros ahora somos más pobres que ustedes. Le dije, no me estés bromeando. Dice, le preguntó a su mujer, que te diga a mi esposa, desde cuándo su familia no tiene calefacción. Su papá, su mamá, no tiene calefacción, no había para calefacción en esos momentos. ¿Desde cuándo, dicen, mis papás no tienen para comprar una libra de carne? Y me hizo ver cosas ya familiares de la dificultad inmensa que estaba pasando el pueblo ruso en aquel momento. Y me dice, ya se lo habíamos dicho al presidente Ortega, que ya no le íbamos a poder ayudar. Es decir, desapareció la Unión Soviética, que tenía 70 años de existencia, que un monstruo que tenía oro, petróleo, minas de todo tipo. Es decir, ahí no dependía de un hombre, ahí había habido un partido comunista que moría uno, ponían a otro, una sucesión, y eso desapareció. En Venezuela el alba es un hombre, uno, porque uno lee en los periódicos lo que dicen los mismos chavistas, no hay chavismo sin Chávez.
Ellos mismos te están diciendo, si este señor desaparece, desapareció el sistema. O sea, no es el Partido Comunista de la Unión Soviética que tiene un sistema pues de que ahí se eligen entre ellos y sale uno nuevo, y salió Stalin, y después vino Khrushchev, y después vino el Gorbachev, y antes vino Brezhnev. Pero aquí no, aquí es él y se acabó. Entonces es frágil. Entonces eso es una amenaza. Los precios es una, la situación ahí es otra en Venezuela. Y hay otra tercera amenaza que me parece a mí que hay que tomarla muy en cuenta también, Yossi, y es que vamos a un año electoral en Estados Unidos. En un año electoral en Estados Unidos, lo que los políticos ponen por encima de cualquier otra cosa es su pretensión de ganar. Ahí se sacrifica lo que sea. Hoy estaba viendo las noticias por la mañana calificando, criticando, en el buen sentido de la crítica, del discurso de ayer a la unión del presidente Obama, que se refirió a la economía doméstica, es decir, la gran parte de su discurso se refirió a eso, porque uno, por cuestiones electorales, por supuesto, y dos, porque tienen problemas. Entonces él se refirió, y al final dice, se refirió un poquito, dice, a la política exterior, al final. Su preocupación es esa, no es su preocupación nosotros. Porque sabe que la preocupación del votante, eso estómago, es eso. Como dijo el presidente Clinton hace 15 años o 20, cuando iba para su primera campaña electoral, estaban hablando ahí con sus asesores de qué tema tocar en la campaña, qué es lo que iba a motivar a la gente, y hablaban de salud, hablaban de educación, hablaban del medio ambiente, hablaban de un montón de cosas, hasta que el propio Clinton dice, es la economía, estúpido, no seamos estúpidos, es la economía lo que le interesa a la gente, es la economía. Y la verdad es que a todos lo primero que nos interesa es cómo vamos a estar, cómo va a estar mi familia, cómo va a estar mi empleo, cómo va a estar mi salario, me van a subir, no me van a subir, me van a correr. Esa es la preocupación fundamental, porque si uno tiene un ingreso, si uno tiene un trabajo, bueno, ya resuelve los demás, pero si no lo tiene. Entonces, el presidente Obama sabe, y por eso su discurso es enteramente sobre la economía interna. Entonces, vamos a suponer que los republicanos, que también quieren ganar votos, ¿verdad?, salgan con el tema que ya han salido, de que los países albas están contaminando la democracia en América Latina y que hay que cortarle las ayudas y que a la OEA hay que cortarle la ayuda porque la OEA no hace nada, etcétera, etcétera. Peor la necesidad. ¿Y qué pasa si nos metemos en las patas de esos caballos? Aquí ya sabemos lo que pasa cuando nos metemos en las patas de la política interna norteamericana. Y si no, veamos los 80, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánto se destruyó en este país? ¿Por qué? Porque caímos en las discusiones de ellos. De Nicaragua se hablaba en el Congreso como que si fuéramos parte de los Estados Unidos, por culpa de los nicaragüenses, ¿verdad? Que nos metimos también a generar problemas internos y unos sectores fueron allá a pedir ayuda, otros fueron a la Unión Soviética. Típico nicaragüense que a la hora de los problemas buscamos al hermano más grande afuera que nos venga a ayudar, cosa que es malo, porque deberíamos de resolver los problemas entre nosotros. Pero en todo caso, ahí hay una amenaza, porque el apoyo que recibe Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que como te decía ha sido muy generoso, muy fuerte en estos últimos años, depende en gran medida de la voluntad de Estados Unidos, porque son recursos que le llaman especiales. Nicaragua, ¿te acordás aquella cuestión del HIPIX? Que Nicaragua, por ser un país HIPIX, un país altamente endeudado, éramos parte solamente podemos recibir de parte de esas instituciones fondos muy baratos. O sea, nosotros no entramos por la puerta normal a esos bancos, entramos por una puerta pequeñita a un lado que es para los países pobres y pequeños. ¿Ves? Es como en el Calazán, cuando yo era chaval, lo que estaba el Calazán y estaba el anexo que le decían que era para gente pobre. Entonces nosotros somos pobres, entramos por el anexo. Pero en el anexo el que reparte ahí, el que aporta para que le presten a los países pobres, son nada más un pequeño grupo de países donde Estados Unidos es la mitad. Entonces, si Estados Unidos decide pues que a Nicaragua no le presten, esa ventanita se nos cierra y no podemos ir a la grande, porque somos un país altamente endeudado. Entonces, que el BID nos preste a nosotros depende mucho de la voluntad de Estados Unidos. Y la voluntad de Estados Unidos, leamos entre comillas lo que significa que va a elecciones. Se nos puede trabar, puede haber una discusión ahí entre republicanos y demócratas. No te acepto que mandes un embajador a menos que le cortes, a menos que tal cosa, y de repente puede venir Obama y decir, bueno, pues denle viaje, pues, ¿qué es Nicaragua? Pues sacrifiquemos eso, pues. No sé si me explico. Entonces, son peligros, Entonces, lo importante que dice Funides es, ¿qué debemos hacer aquí a lo interno? Para que conscientes de que se nos pueden bajar los precios,
conscientes de que se nos puede caer un poco la ayuda venezolana, conscientes que se nos pueden cerrar las cosas en el BID en Estados Unidos, pues no vayamos a perder el ritmo bonito que llevamos en estos últimos 2 años. Vamos a hacer una breve pausa, pero recuerden que estamos en las redes sociales. Gabriel, nuestras páginas en Facebook, nuestras páginas en Twitter, nos pueden seguir a través de Twitter, nuestra cuenta personal @JosyCastillo, nos pueden seguir también a través de la página de Hagamos Democracia, las redes sociales que siempre están muy activas. Cuando regresemos, ingeniero, usted tocó un tema que es importante, la familia. ¿Cuál es la preocupación de una familia nicaragüense? El estómago, como decía usted. Y en el tema de FUNIDE, la institucionalidad y la seguridad jurídica. Dos temas importantes. La corrupción institucional. Son temas que me gustaría que abordáramos cuando regresemos después de una pausa aquí en Primer Plano Monitoreo Democrático. En minoría en el Senado, vamos a estar en una situación muy diferente a la de ahora. Y si encima de eso la economía del mundo no logra mantener los precios de nuestros productos de exportación y comienzan a bajar un poco, así como hoy estamos celebrando que cerramos un año 4.8, en un par de años podemos estar llorando que estamos creciendo al 1 o al 0. ¿Y qué va a hacer Daniel Ortega entonces? ¿Cómo se va a reelegir? Es decir, si la gente no crea, es decir, definitivamente hubo fraude, pero hubo mucha gente que votó por Daniel porque la economía estaba bien y como decía Clinton, es la economía. Hay mucho cafetalero pequeño que estaba contento en diciembre, en noviembre. Hay mucho ganadero que estaba contento. ¿Por qué? Porque hay buenos precios. ¿Culpa de Daniel o mérito de Daniel? Nada tiene que ver. Esencialmente buena suerte, le tocó. Pero si no toma las medidas para que esto se mantenga en positivo y sorteemos esas amenazas internas y corrijamos las amenazas internas ¿verdad? Y sorteemos las externas, nos podemos encontrar a la vuelta de 2 o 3 años en una economía entrabada en la cual la gente va a querer cambio a cualquier costa. A cualquier costo va a querer cambio. Entonces, ¿de qué le va a servir un Consejo Supremo? Van a agarrar a Roberto Rivas un día, no lo van a dejar ni entrar a ese Consejo Supremo, si las cosas llegan a un momento en que se desbordan. Entonces yo sí creo que al presidente Ortega le conviene por sensatez que las cosas en este país marchen bien, para que cuando él termine su mandato, el día que termine, por lo que sea recordado como un presidente que enderezó las cosas y mejoró el país, etcétera. Creo que eso es lo que queda al final de una persona, su legado. Porque nadie cree, yo creo, a estas alturas nadie cree que es inmortal, pues. ¿Verdad? Entonces yo sí creo que a él le conviene. Es decir, estirar esta cuerda por otro periodo en base a que Roberto Rivas siempre va a decir que ganaste, sería imaginación de niño. Con ese mensaje concluimos este programa. Pues yo quisiera creer que eso que usted dice, ojalá que sea así. Yo también lo quiero creer, pues, pero no sé, tengo años de no hablar con él, no tengo la menor idea de qué pasará por su mente, pero... Por sus hechos lo conoceréis, dice la Biblia, y lo que hemos visto es muy diferente, es decir, este país ha ido caminando... A ver, pero hay que ser justo también, hemos visto que en la parte macroeconómica él ha sido responsable. Sí. Pero la carreta la jalan 2 bueyes, yo sí. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Un buey es todo esto macroeconómico y en eso vamos bien. El otro buey que jala la carreta del progreso es la institucionalidad, la certidumbre de que las leyes son claras, de que no se van a estar cambiando y de que si alguien las viola va a ser castigado. Y en ese segundo buey, en este caso en Nicaragua, está en el suelo, está echado, no quiere caminar. Entonces el otro, por más que quiera jalar la economía 4%, 4,5%, tiene que jalar la carreta y jalar al otro buey, imposible. O esto se levanta o aquí vamos a estar trabados en un futuro.
Le agradecemos al ingeniero Lacayo su participación esta mañana, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, gracias, ingeniero. A nuestros amigos y amigas televidentes les agradecemos su participación también con las llamadas que no pudieron entrar hoy y los chats que siempre nos envían. Nos vemos mañana en otro programa de Primer Plano Monitoreo Democrático.